Pues aquí estamos nuevamente, amado hermano. Seguimos con ustedes. Discúlpenos un poquito a veces las fallas que podamos tener en vivo. Pero seguimos conectados con ustedes. Por favor, no se desconecten. Sí, vuélvanse a conectar ahí con nosotros, amado hermano. Inviten ahí nuevamente, les hacemos la invitación a que nuevamente le digan a la familia que se vengan y se sienten un momentito. Porque ha llegado el momento en esta hermosa tarde de poder compartir con ustedes un mensaje de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Amén. Queremos solamente agradecerles a nombre de nuestro pastor Gustavo Mendoza por todo este tiempo que nos han estado apoyando a través de sus oraciones, a través de las predicaciones, de todo lo que hemos subido, de todo ese contenido que hemos podido subir ahí en la página. Muchísimas gracias. Gracias, hermano, que estás detrás de la pantalla y que sabemos que has estado orando por nosotros. Sabemos que has estado ahí intercediendo. Para nosotros es de gran bendición saber que contamos con su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tenemos el día de hoy. Y bueno, no quiero quitarles más el tiempo, no quiero abundar más en tiempo, sino que quiero en esta hermosa mañana nuevamente el poder hacerles nuevamente hincapié en que tenemos el honor, tenemos el privilegio de contar con la participación el día de hoy con nuestro amado pastor, amigo, porque así lo hemos considerado, y hermano Isaí Mendoza, que hoy nos está acompañando en este lugar. Amén. Aquí está presente. Tenemos también nuevamente el honor de que hoy nos acompañe nuestro pastor Gustavo Mendoza, pastor oficial ahí de Centro de Convivencia Cristiana Getsemaní. También nos está acompañando el día de hoy, por si algunos no lo conocían. Luego a veces nos preguntan que quién es nuestro pastor. Aquí tenemos el privilegio de a mi mano izquierda de poder contar con él. Y bueno, amado hermano, pues también tenemos a nuestro hermano Gustavo Adolfo, quien ha estado pues con nosotros trabajando durante este tiempo, ha estado trabajando arduamente, y la verdad para nosotros es un privilegio, amado hermano. Ha sido de gran bendición para todos el poder subir contenido, el poder tener ideas frescas, y el de poder ver cada día qué podemos ofrecerle al cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero dejarle el lugar a mi hermano Gustavo Adolfo, que va a ser él el encargado de hacer esta conversación online. Él les estará explicando brevemente de lo que se trata, de lo que tenemos el día de hoy. El contenido creo que va a ser de gran bendición, Gus. Entonces, aquí estamos. Nuevamente, como les decíamos, conéctense con nosotros, por favor, ahí. No se desconecte, conéctense ahí. Si hay algún comentario, alguna sugerencia, si hay algún saludo, inclusive que usted nos quiera mandar desde donde esté, amado hermano, para nosotros es un privilegio. Rápidamente quiero decirles que a veces nos han estado viendo desde nuestro país vecino también. Para nosotros es un privilegio que desde allá nos estén viendo, desde Texas. Es un privilegio, muchas bendiciones, saludos para todos allá que nos acompañan. Y de algunos estados de aquí, de Guerrero, nos han estado mandando saludos, desde Sonora nos han estado hablando, nos han mandado saludos desde Baja California, Tijuana, nos han estado saludando. Y la verdad para nosotros es un privilegio, amado hermano, porque entonces sabemos que este contenido es de gran bendición, porque está llegando a muchísimos lugares. Y déjenme decirlo rápidamente, no es para que nosotros nos hagamos famosos, no, nosotros queremos compartir el evangelio, queremos que el evangelio siga más adelante. Pero bueno, yo dejo lugar a mi hermano Gustavo en esta hermosa tarde. Que Dios le bendiga. Gracias de verdad, mi hermano Jorge. Es una bendición para nosotros poder estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana de domingo, mañana fresca, aquí en Naucalpan, Estado de México, mañana rica que el Señor nos permite estar aquí juntamente con ustedes y con este pequeño grupo de siervos, de hombres de Dios, que sin duda alguna yo sé que van a bendecir poderosamente nuestras vidas en esta mañana, con consejos prácticos, con sabiduría que han adquirido por medio de experiencias, de vivencias que han tenido en su vida, en su caminar a lo largo pues ya de bastantes añitos, ¿sale? Y pues bien, en esta mañana pues tenemos un tema súper importante, un tema familiar, que yo sé que va a ser de gran bendición. Permítame recalcar un poquito más, una vez más esa parte. Yo sé que va a ser de gran bendición ese tema familiar para todos y cada uno de nosotros, de los que nos encontramos viendo ahí en casita esta pequeña transmisión, ¿sale? Y bien, durante semanas atrás hemos estado trabajando precisamente este tema familiar,
con algunas cuestiones de lo que tiene que ver con el papá, con el padre de familia. Pero en esta mañana pues como que quisiéramos generalizarlo un poquito más, hablando también un poquito de los hijos, hablando precisamente también del papá como sacerdote del hogar, hablando de la mamá, algunos consejos prácticos que yo sé que le van a ayudar y le van a bendecir a toda su familia. Y de igual manera que quisiéramos invitarlo para que usted ahí en casita, si tiene dudas, tiene preguntas con respecto a la familia, tiene algunas cosas que a lo mejor no entiende o está pasando alguna situación un tanto complicada o difícil quizás en su hogar, puede ponernos ahí en la cajita de comentarios, puede dejarnos sus dudas, puede dejarnos sus preguntas y claro que con todo gusto aquí cualquiera de nosotros podemos estar interactuando con usted ahí en casita y respondiendo sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas que usted tiene ahí en casita, ¿vale? Con respecto a esto, veíamos un par de semanas atrás, o hace una semana más o menos, no recuerdo muy bien, en el que precisamente el hecho de que pues prácticamente toda la familia está en casa ahorita, como que se ha tornado un poquito complicado para algunas familias. En ocasiones hemos notado incluso hay notas por ahí en periódicos y revistas y notas en los noticieros, en donde están hablando precisamente que ha habido ciertos conflictos, porque el papá está la mayor parte del tiempo o todo el día en el hogar, en la casa, y a veces como que le está tratando mal a los hijos, mal a la esposa y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero creo que es un buen momento, ese tiempo que estamos pasando es un buen momento para nosotros poder tener una mejor comunicación en nuestra casa, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia con la que tenemos ahí habitando en nuestro techo, ¿sale? Y pues bueno, me encantaría, antes de comenzar con esta pequeña charla aquí con nuestros pastores, me encantaría leer precisamente unos versículos bíblicos que nos encontramos en el libro de Colosenses, capítulo número 3, y son unos pasajes que nos hablan precisamente acerca de la familia, algunas cuestiones sobre la familia, y capítulo 3, verso 18 en adelante de Colosenses nos dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Después el verso 19 nos habla sobre los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y después nos habla más adelantito sobre los hijos y nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y posteriormente vuelve otra vez con el padre de familia diciendo: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Vale? Creo que son consejos claves para toda nuestra familia, para papá, mamá y para nuestros hijos. ¿Vale? Y con esto quisiéramos estar abriendo esta pequeña conversación y tenemos algunas interrogantes por aquí. Y me encantaría más que nada, para poder entender un poquito nuestra charla, nuestra plática, quisiéramos comenzar un poquito con el asunto del rol de papá dentro del hogar. Y me encantaría abrir esta pregunta aquí con nuestro pastor Isaí, con nuestro pastor Gustavo Mendoza también, y con nuestro amado hermano Jorgito también. Me encantaría que entre todos pudiésemos interactuar un poquito al respecto de esta pregunta, ¿vale? Y bien, la pregunta es esta: ¿cuál es el rol de papá a desempeñar en el hogar? ¿Cuál será la función correcta que debe realizar nuestro papá dentro de las cuatro paredes, en relación con mamá y en relación con los hijos? Pastor Isaí, si nos puede compartir algo. Yo creo que para mí el rol del padre se encierra en una sola palabra: inspirador. Okay. No hay más. Para mí el rol del papá tiene que ser una inspiración. Eso es todo. Yo creo que no hay más que hacer, más que tú como padre o como líder, podemos nosotros decir: somos el protector, somos el proveedor,
Somos el que en algún momento da ejemplos y todo. Bueno, todo esto para mí se encierra en una sola palabra, inspirador. Si un padre no es inspirador, créeme que entonces ninguno de los roles que pueda hacer en su vida pudiera valer tanto la pena, porque yo creo que puedes llevar dinero a tu casa, que es lo básico, puedes ser un hombre fuerte, aguerrido y que nadie se acerque a tus hijas y que nadie se acerque a tu mujer y podremos decir muchísimas cosas, mostrarte fuerte, rudo en ciertas formas, pero si no inspiras, difícilmente puedo creer que en algún momento puedas cumplir el rol de acuerdo a lo que el Señor nos plantea. Ok, Amén. muy bien, perfecto, qué bien, ¿verdad? Excelente respuesta que nos acaba de compartir nuestro pastor Isaí aquí presente, de que el rol de papá tiene que ser de suma inspiración para nuestros hijos, independientemente del cuidado, ¿verdad? Mencionaba, Todo lo que independientemente lleva, de ser un buen proveedor, tiene que ser esa inspiración, ese ejemplo a seguir de los hijos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y nuestro pastor Gustavo nos podría comentar algo al respecto de lo que tiene que ver el rol de papá dentro de su hogar. Bueno, será siempre la palabra de Dios la que tenga la respuesta respecto a eso, ¿no? Y para mí uno de los factores principales e importantes también sobre el rol de papá en el hogar es que su función de sacerdote, orar constantemente por sus hijos, por su esposa, para que Dios pues le dé la protección, le dé la sabiduría a los hijos, le dé la gracia que ellos necesitan para poder ser unos buenos hijos. Eso es lo que yo considero también que es muy importante, ¿no? Que cumplamos con esa parte que cumplía Job siempre, nunca se le olvidaba de poner a sus hijos delante de Dios, no solamente para que Dios le perdonara por si en alguna de sus reuniones o fiestas habían faltado al Señor, sino en todas las demás necesidades que como hijos tienen, ¿no? Interceder por ellos. Wow, qué bendición, ¿verdad? El rol de papá equivale también a ser un buen intercesor, un buen sacerdote, abogando, intercediendo a Dios por la vida de los hijos, ¿verdad? Porque a veces pues los hijos se van a la escuela y son expuestos a cualquier cantidad de cosas, de peligros, expuestos a tentaciones y a malas amistades y bueno, y cosas que pues pueden llegar a involucrarse nuestros hijos, ¿verdad? Entonces es importante poder interceder por ellos todos los días de nuestras vidas. Amén. A nuestro hermano Jorgito nos podría compartir algo al respecto. ¿Cuál será el rol de papá a desempeñar dentro de nuestro hogar? Pues también yo más quiero concretar esta pregunta en una sola palabra. Yo creo que el rol de un padre debe de ser visionario. Hay que tener una visión. Porque si no tenemos una visión, aunque tengamos a lo mejor un proyecto, pero si no tenemos una visión tan clara, a lo mejor no tenemos un objetivo hacia dónde ir. Entonces yo creo que como padres debemos de inculcarle también una visión, pues no solamente para nosotros como personas, sino también a nuestros hijos, para que ellos tengan una dirección, un camino hacia dónde ir. ¿Hacia dónde ir? Ok, muy bien. Ser visionarios, ¿verdad? Como que sembrarles esa parte de una visión correcta hacia dónde pueden llegar nuestros hijos. Es como abrirles el paso, ¿no? Abrirles el camino para que lleven a cabo el propósito más que nada de Dios en sus vidas. Qué interesante, ¿verdad? Les seguimos invitando ahí en casita para que nos hagan comentarios, preguntas y aquí con gusto estaremos atendiendo sus inquietudes que tienen en su casita, ¿vale? Bien, me encantaría otra pregunta, mis amados, que tenemos aquí. ¿Cuáles serán algunos de los errores que suele cometer el papá dentro del hogar? Obviamente volvemos a repetir un poquito dentro de lo que tiene que ver con mamá y con los hijos. ¿Cuáles serán algunos de los errores principales que suele cometer en ocasiones? Yo creo que uno de los principales errores que hemos cometido, incluso yo mismo los he cometido, y uno de los principales errores que cometemos es que no aprendemos a distinguir las etapas de vida de nuestros hijos. Tratamos a nuestros niños como adultos
Y a veces tratamos a nuestros adultos, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos más maduros como si fueran unos niños. Mamá sigue consintiendo al hijo que tiene 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, como si fuera su niño de 14, de 13, de 12, de 9. Y bueno, y a veces hay ocasiones que papá quiere que el niño actúe, el niño de 7, 8, 9, 10 años, quiere que actúe de acuerdo a la edad que él tiene y a la madurez que él tiene. No puedes poner a cargar a un niño de 7 años, de 8 años, un bulto de cemento de 50 kilos, cuando no tiene ni la edad ni la capacidad para hacerlo. Entonces yo creo que uno de los errores que hemos cometido nosotros como padres es que le exigimos a nuestros hijos de acuerdo a nuestra etapa de vida, no de acuerdo a la etapa de vida de ellos, y ese es el problema. Queremos nosotros ver a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, razonar de acuerdo al entendimiento y al razonamiento que ya tenemos nosotros a través de los años, y que desafortunadamente nuestros hijos todavía no tienen esa situación. Y en la cuestión del ministerio es un error garrafal porque, por ejemplo, yo soy hijo de pastor. Como hijo de pastor la gente me juzga a mí de acuerdo a los años o a la experiencia que tiene el pastor. Si es hijo de pastor, bueno, pues él tiene que ser perfecto como su padre. Él tiene que orar las horas que ora su padre. Él tiene que ayunar el tiempo que ayuna su padre. Él tiene que conocer la Biblia como la conoce su padre, porque es hijo del pastor. Y la iglesia no entiende, y a veces también nosotros como pastores o ministros no entendemos que nuestros hijos también están en una etapa de crecimiento. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido como padres dentro y fuera del ministerio es que no entendemos los tiempos, las etapas en las que nuestros hijos están creciendo, y conforme a esa etapa nosotros podemos decir que nuestros hijos han estado madurando. Te pongo un ejemplo. Si tú llevas a tu niño al médico, al pediatra, que tiene 5 meses, 6 meses, el médico lo toma, lo lleva y lo pone en la báscula, le toma sus signos vitales y dice, tiene su peso exacto para su edad, tiene su tamaño exacto para su edad, está el niño completamente sano. Yo puedo decir, este niño es perfecto, porque él cumple las cualidades de acuerdo a la edad que él tiene, ¿verdad? Pero nosotros como padres no vemos a nuestros hijos perfectos porque nosotros quisiéramos verlos a ellos razonar como nosotros queremos. Entonces, tú y yo somos perfectos delante de Dios, aunque no lo seamos. Pero somos perfectos delante de Dios porque Él entiende la etapa de la edad espiritual que tú tienes. Y probablemente tengas 3 meses de cristiano, y muchos cristianos que llevan 10 años no te aceptan porque tienes errores, porque dices groserías, porque en algún momento te equivocaste, porque caíste en la tentación, porque ellos te miden de acuerdo a los años que ellos tienen. En la familia pasa lo mismo. Nosotros, como ya tenemos experiencia, como ya nos valemos solos, como ya no necesitamos, como ya tenemos cierto conocimiento, pensamos que nuestros hijos pueden y deben de actuar de esa forma. Pero de acuerdo a la edad ellos están perfectos. De acuerdo a nuestro concepto no lo están. Entonces, esto es importante. ¿Cuáles son los errores que cometemos? Pues bueno, simple, que no hemos entendido la etapa de nuestros hijos en cómo van ellos progresando en el día de hoy. Y debemos de poner un poco de énfasis en esto y comprender, tener empatía de que también ellos en algún momento se van a tropezar. Ok, perfecto. Tener ese conocimiento claro, ¿verdad? Entender más bien las etapas de nuestros hijos, ¿verdad? Las diferentes etapas de crecimiento. Obviamente, incluso recordar hace un momento que nos compartía eso nuestro pastor Isaí, hablando el apóstol San Pablo. Dice, cuando yo era niño, dice, pensaba como niño, actuaba como niño, pero más ahora, cuando ya soy adulto, dejé lo que era el niño atrás. Obviamente nos habla en la etapa de madurez, ¿no? Exactamente. Y creo que tanto en la etapa de madurez natural como la espiritual, ¿no? La del espíritu, de nuestra alma, que poco a poco va madurando también, ¿no? En el conocimiento del Señor. Y necesitamos entender esas etapas claves de nuestra madurez. Muchas gracias, pastor, de verdad. Excelente consejo para todos nuestros padres ahí en casita. Y nuestro pastor Gus nos podría compartir algo al respecto para ampliar un poquito más el panorama también. Bueno, uno de los errores también muy comunes en nosotros como padres que ocurren
es si tenemos una determinada cantidad de hijos, aplicamos la responsabilidad al primero o a los primeros, una responsabilidad y una disciplina muy rígidas. Y yo no sé qué sucede al pasar de los años. Nosotros o vamos perdiendo esa capacidad de aplicar o qué nos sucede, no puedo yo explicarlo, pero resulta que a los últimos hijos ya le aplicamos una responsabilidad menor o cero responsabilidad, y en la disciplina ocurre lo mismo. Entonces eso también, esto está mal, pero también eso puede provocar ira, como dice la Biblia, en los hijos primeros, cuando hay una cierta tolerancia que le aplican los padres a sus hijos, a los últimos hijos que tienen, como bueno, me estoy refiriendo cuando había familias de 6 o 7 o 5. Entonces, eso deberíamos de eliminarlo y deberíamos de ser parejos. ¿Es la edad? No sé. Lo que nos hace que nos hagamos menos rígidos, menos estrictos, Okay. pero ese es un error muy grande. Ok, muy bien. Como que ir poco a poquito, bueno, más bien como que a veces, como comentaba en la cantidad de hijos, creo que en ocasiones a los primeros sí se trataba muy fuerte, ¿no? Pero ya después a los más pequeños, como que llega el momento de consentirlos, ¿no? Y cosas así, no llamarles tanto la atención a veces, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos un equilibrio como papás en esa parte, ¿no? En el que se necesita pues ser parejos, como comentaba nuestro pastor, ser parejos, ¿no? En la disciplina total para los hijos, ¿no? Si a uno, exactamente, si a uno porque se portó mal, lo dijo sin cenar, pues a todos, ¿no? Quizás también, o sea, como que aplicar esa parte equitativa, ¿no? De no tener preferencia entre los hijos. Qué bueno, pastor, muchas gracias, de verdad. Excelente consejo. Y nuestro hermano Jorgito, ¿nos podría compartir algo al respecto? Bueno, pues yo les comentaba la vez pasada que ya pues haríamos una gran lista. Yo creo que si hacemos una lista de errores como padres, pues es infinita, ¿no? Muchísimos errores como padres cometemos, y no solamente en nuestra familia, y no solamente a lo mejor estando ya en el área pastoral o estar en un ministerio, cometemos muchísimos errores, ¿no? Sí. Bastantes. Pero yo creo que uno de los grandes errores es de que a veces, si no instruimos, yo creo que eso es importante, hay que instruir a nuestros pequeños también. Es muy importante que desde pequeños los instruamos, hay que instruirlos adecuadamente desde pequeños, no esperar a que ya sean unos jovencitos, porque ese es el peor error que cometemos muchos, que ya queremos instruirlos cuando tienen 14, 15 o hasta 18 años, ¿no? O cuando se case, a lo mejor queremos instruirlos en ciertas cosas. Y no, pues hay que instruirlos de pequeño. La Biblia es muy sabia, dijo el pastor hace un momento. Yo creo que a todas estas preguntas la respuesta es la Biblia. La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino. En todos los aspectos. En todo te estoy indicando. En lo emocional, en la educación, en la forma, edúcalo también. Inclusive hoy en día, el peor error, y a lo mejor lo podemos ver, instruyelo también en lo económico. Ese es un factor horrible que tenemos hoy en día, ¿no? Que es de preocuparse, ¿no? Entonces hay que instruirlos de pequeños, hay que enseñarlos a ahorrar, hay que enseñarlos a administrar su dinero, hay que enseñarlos a gastar, y todo eso. Entonces, si uno no les enseña eso, pues el día de mañana pues se vuelve un caos su vida. Entonces, la instrucción es pareja. Yo creo que eso es lo que podría comentar. Ok, perfecto, muy bien. Es parejo, ¿verdad? Para toda la instrucción que debemos llevar a cabo en la vida de nuestros hijos, de nuestros pequeños. Bien, tenemos una pregunta súper interesante aquí, nuestra hermana Lidia, pero yo creo que, no sé, esa pregunta de hecho incluso la tenemos también dentro de nuestra lista de preguntas en esta hora. Sí, yo creo que ahorita al finalizar llegamos a esta pregunta, hermana Lidia, y con gusto vamos a responder ese interrogante que usted tiene ahí. Pareciera que le di la pregunta, ¿verdad? Para que no la escribiera ahí. Pero yo creo que, bueno, es una necesidad que ella tiene, y al igual yo creo que muchos padres hoy en día tienen esa misma necesidad, esa pregunta, ese interrogante
en sus corazones. Pero ahorita más adelantito la respondemos con gusto, claro que sí. Bien, otra pregunta. Obviamente llega el momento en el que los hijos, ya en su cierta etapa de madurez, pues tienen que salir de casa, ¿no? Tienen que salir de casa, tienen que formar su propia familia, su propio núcleo familiar, su esposa, sus hijos. Hay momento para todo, ¿verdad? La Biblia nos enseña claramente acerca de eso, que existe momento para todo, momentos claves para todo. Pero, ¿cuál será la postura de un papá al ver salir a su hijo de casa antes de tiempo? Incluso cuando el mismo padre sabe que no tiene el hijo la madurez suficiente para hacerse cargo de una familia, de estar a cargo de un hijo, de meses o de un embarazo, de su chica, de su mujer a la cual él eligió. ¿Cuál será la postura del padre al ver salir en un momento dado al hijo, verlo salir de casa cuando no es el momento adecuado? Y me encantaría comenzar por este lado con nuestro pastor Gustavo para que él nos comente algo al respecto, pastor. ¿Cuál puede ser la postura de un papá? Bueno, Ante pues esa si el situación. hijo toma la decisión de irse, nosotros no podemos evitar eso. Okay. Porque por lo general, nosotros, aunque tengamos alguna preparación académica, no importa la preparación, porque a esto lo he visto hasta en profesionales, que la persona solamente aprende cuando realmente enfrenta sus propias responsabilidades. Entonces se da cuenta de lo que dejó en casa. Okay. Y si el muchacho tomó la decisión, aunque no era la edad, de salirse, por cualquier razón que sea, nosotros como padres tenemos que darle esa libertad. Okay. Eso es lo que yo pienso. Okay. Esa es la postura que debemos de tomar como padres para que le demos la oportunidad al muchacho que pueda aprender de su propia experiencia que tenga. Ok, perfecto. Muchas gracias, pastor. Qué bueno, ¿verdad? Simplemente, aunque les duela, ¿verdad? Aunque como padre, Sí. obviamente, le duele que el hijo se esté yendo de casa, pero... Y podemos añadir algo más. Ahí podemos meternos hasta en un problema con el cónyuge. Okay. Porque al cónyuge podemos darle la impresión de que nosotros no sufrimos como padres. No, lo que pasa es que nosotros somos menos expresivos en ese aspecto, pero estamos sufriendo lo mismo que la madre. Y tenemos que ser sabios también para manejar esa situación con el cónyuge y no meternos en dificultades con nuestra esposa. Con la esposa, Pero claro. se le debe de dejar partir al hijo cuando él así lo desee. Okay. De hecho, si estamos conscientes como cristianos que fuimos unos buenos padres, no tenemos de qué preocuparnos si el hijo parte. El hijo regresará tarde o temprano. Okay, claro. Por lo que se le sembró en el corazón al Sí, hijo. Por la palabra que lleva en por su la palabra corazón. que lleva y por la conducta que nosotros ejercimos como padres durante el tiempo que nuestro hijo estuvo con nosotros. Él volverá un día y incluso reconocerá que fue una imprudencia el haber partido antes de tiempo. Okay, wow. Muchas gracias, pastor, de verdad. De igual forma como aquel hijo, ¿verdad? Que le pide la herencia a su padre, el hijo menor, y se va y después dice la Biblia que vuelve en sí y regresa a los brazos de su padre, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, nuestro pastor Isaí. Pues coincido con el pastor Gustavo. Yo creo que respetar las decisiones de cada quien es y debe de ser la postura de cada papá. Yo creo que aquí la pregunta tiene muchas variantes, ¿no? Porque dependiendo del motivo por el que se fue, yo creo que a veces es la postura, Okay. ¿verdad? Porque si el hijo se fue por no aguantar las reglas, a veces viene un estado de culpabilidad entre los padres y los padres buscan al hijo para poder limpiar esa culpa que sienten. Pero aunque tú en algún momento, como padre, sientas que si tu hijo se fue y te dijo, me voy porque tú no me entiendes, me voy porque tú me quieres llevar a la iglesia, me voy porque tú no me dejas salir con mis amigos a bailar, me voy porque
por la razón que sea, yo creo que es importante saber que la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros como padres es la misma posición que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros. Dios en algún momento, si tú te quieres retirar de la iglesia, Él te va a dar la libertad. En una ocasión sus discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, la gente se va. Jesús les dijo, si ustedes también se quieren ir, adelante, no pasa nada. No es como decía el pastor, no es que no sientas, no es que no te duela, no es que seas duro, no es que seas, sino que tus hijos, si se sienten lo suficientemente maduros para abandonar el hogar, porque no aguantan las reglas, dale la oportunidad, ciertamente regresarán. Yo regresé porque yo me fui como a los 14, 15 años, aquí está mi padre. Me regresé porque él me había prohibido no ver a una noviecita, y por más que me escondí, él fue a pasar por esa calle donde yo estaba platicando con ella. Y yo supuestamente en esa callecita no iba a estar, ¿no? Él nunca iba a pasar por ahí. Okay. Él ya me había advertido que yo no la viera, ¿no? Entonces, pues ahí está uno de terco, siempre, siempre. Y ya no decidí regresar a casa. Dije, no, ya no quiero regresar, él no me deja andar. Yo, o sea, algunos muchachos se van a identificar por ahí. No me deja andar con ella, yo la quiero, es el amor de mi vida. A los 14 años no puede ser el amor de tu vida, ¿ok? Pero bueno, para mí, yo creo que muchos de los muchachos que podrían ver en algún momento esa fue la postura. Me fui de mi casa y yo, sorpresa, yo pensaba que le iba a pasar muy bien. Le pedí asilo a mi prima Mari en su panadería. Me dio un cuartito ahí en la panadería y me dijo, órale hijo, ¿para qué vivas ahí? Desayunaba, Maruchan. Comía, Maruchan. Y cenaba, Maruchan. Tenía la ventaja que estaba viviendo en la panadería y me comía un pancito por ahí a escondidas, ¿no? De postre. Pero realmente mi orgullo era tan grande que yo me acuerdo que un día mi padre precisamente en esta calle me encontró. Y me dijo que no te vas a regresar a casa. Y yo todavía orgulloso dije, pues, déjame ver. Por dentro, mi corazón decía, papá, desde hace mucho tiempo yo quería tener la oportunidad. Así que yo te digo, mi padre me dio la libertad, no fue corriendo a buscarme, sino que más bien yo sé que él estuvo orando y como aquel hijo pródigo, pues siempre me esperó con los brazos abiertos. Así que la postura, hermano, que tienes a un hijo que en algún momento se revela un poco, yo puedo decirte que todo se basa en un principio, tolerancia. La tolerancia tiene 3 cualidades: el respeto a los pensamientos de la otra persona, respeto a las decisiones de la otra persona y respeto al comportamiento de la otra persona. Esto es tolerancia. Sé un poco tolerante, respeta las decisiones que toman tus hijos, respeta las decisiones que ellos en algún momento por las emociones impulsivas las hacen, adelante. Y bueno, cierro con esto mi participación. Mi hijo a mí me dice, papá, si yo me caso, ¿me vas a dar chance aquí? Le digo, no, hijo, si tú decides casarte, vas a vivir en tu casa, vas a rentar tu casa. Yo siempre voy a estar para ti, pero no voy a estar contigo. En mi casa no vas a vivir, no vas a tener un cuarto para tu esposa. Si tú tienes y tomas la decisión y tienes el valor para empezar una nueva familia, entonces búscate una casa, trabaja duro, porque solamente así serás bendecido. Siempre estaré para ti, pero no estaré contigo todo el tiempo. Gloria a Dios, qué bendición, ¿no? Un tanto fuerte, ¿no? La última parte, pero es una realidad que todos como hijos necesitamos afrontar en nuestras vidas también en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y qué bendición. ¿Y nuestro hermano Jorgito? Yo solamente concuerdo con ambos, con los pastores, la verdad, con el pastor Gustavo, el pastor Isaí, que los conozco de años, y igual concuerdo en ellos de que la postura debe de ser que si en tus convicciones, si tú como padre tienes tus convicciones firmes de que formaste a tus hijos en los principios y en los valores adecuados, no tienes por qué preocuparte el día de mañana de tu hijo. Si él se va a meditar y va a analizar que cometió a lo mejor el error o que no era el tiempo de irse. Entonces van a regresar todos los jóvenes. Lamentablemente siempre lo vemos entre los jóvenes entre 15 a 18 años a lo mejor, o un poquito antes, siempre. Y bueno,
Es una realidad que siempre se ve o que a menudo lo estamos viviendo hoy en día. Pero esa es mi postura. Hermano, si tú tienes tus convicciones, si tú has formado a tu hijo en principios, en valores y sobre todo en principios y valores espirituales, no te preocupes, tú sigue orando. Tu trabajo, nuestro trabajo como padres es orar por nuestros hijos porque la semilla ya está ahí. No tienes que preocuparte, el Señor hará su tiempo, hará todo en su debido tiempo. Ok, amén, gloria a Dios, qué bendición. La semilla, ¿verdad?, que es sembrada en nuestros corazones, a fin de cuentas dará fruto. Hagamos lo que estemos haciendo en nuestra vida, pero siempre va a estar ahí presente y va a llevar a cabo el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Amén. Bien, tenemos otra preguntita. Creo que ya nos dio, ahorita con esta última pregunta, Pastor, ya nos dio algo al respecto, pero también algo más que nos pueda añadir al respecto de esta situación. Esta pregunta nos dice, ¿cuáles serán algunos de los factores que afecten para que los hijos de los ministros no quieran servir a Dios? Hablando, permítame hacer un poquito de énfasis en esta parte, hablando en cuestiones de ministros, pues hablando, refiriéndonos un poquito a líderes, a pastores, evangelistas, a profetas, maestros de la palabra de Dios, a diáconos, cualquier liderazgo que ustedes ejerza dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, cualquier trabajo para el Señor. En ocasiones nos hemos encontrado que hijos de líderes, hijos de pastores, hijos de evangelistas, de misioneros, de profetas, lamentablemente no han querido meterse con Dios, comprometerse con Dios y servirle con Dios. Y sin en cambio tienen un padre que les sirve incansablemente a Dios, tienen una madre increíble que también les sirve a Dios, pero la pregunta del millón es esta: ¿cuáles serán algunos de los factores que puedan afectar para que mis hijos, yo sirviendo a Dios, para que mis hijos no quieran servirle a Dios? ¿Cuáles serán algunas de las cosas? Y nos gustaría que nuestro pastor Isaí nos comience hablando un poquito al respecto. Es difícil, pero se los voy a tener que decir. Okay. Sí. ¿Cuáles son unos de los factores que influyen para que nuestros hijos no sigan al Señor? Pues simple, es que no tratas a tus hijos como tratas a la iglesia. Porque un ministro regularmente trata a la iglesia con paciencia, trata a la iglesia con amor, trata a la iglesia con respeto, está siempre para la iglesia. Si tiene necesidad la iglesia, el ministro da para la iglesia lo que tiene, y aún lo que no tiene, se lo da, y a veces se lo quita a su familia para dárselo a la iglesia. Y es ahí donde yo creo que eso influye para que nuestros hijos no quieran en algún momento el ministerio, porque el pastorado es lastimado por la crítica, y la crítica no solamente es para el pastor, es para los hijos y la esposa. El pastorado es lastimado por la falta de recursos, que no solamente vive el pastor, sino también la esposa y los hijos. El pastorado es en algún momento golpeado porque no se pueden cumplir tus sueños secundarios. El pastor tiene que renunciar a lo que él estudia, para lo que se preparó, para lo que trabajó, y sus hijos y su esposa tienen que acatarse al estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pastor, ministro, hermano, si tú no estás dispuesto a dar tu vida por tu familia, como la das por la iglesia, entonces estás equivocando el ministerio. Primero es tu familia. Primera de Timoteo capítulo 3 nos da los requisitos para los que anhelamos un obispado, de cómo debemos comportarnos y cuáles son esos requisitos. Hay 7 requisitos que encontramos ahí, y uno de esos es que gobierne bien su casa. Y cuando hablamos de gobernar la casa, no hablamos de autoridad solamente sobre de ellos, sino que es todo integral el gobierno. Nosotros reprochamos que el gobierno no nos da seguridad, no nos da presupuestos, no nos da apoyos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que en algún momento proyectar en nuestra familia. Uno de los factores porque los hijos no quieren ser como sus padres pastores es porque ven que tratan mejor a la iglesia que a ellos mismos. Ministros pueden vestir a la gente de la calle, pero no pueden vestir a sus hijos. Yo conozco ministros que le disparan los tacos a todo su equipo de trabajo, pero no les lleva unos tacos a su esposa. Y esto es uno de los errores que cometemos nosotros los líderes
que en algún momento sobreponemos la iglesia antes que tu familia. Si tú quieres que la iglesia te vea como ejemplo, si quieres que la iglesia te siga, primero debes de hacer que tu iglesia que tu familia te siga, que tus hijos te sigan. Y entonces, cuando la iglesia vea una familia unida, tú te convertirás en el modelo de la familia de Cristo. Usted no puede decir que tiene una iglesia o una congregación que es unida como familia si su familia no está unida. El primer sacerdocio es en la casa. Y el primer principio que nosotros tenemos que aprender es que es primero la casa y después los demás. Espero que haya ayudado a contar algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Fuerte, pero una gran realidad que necesitamos aprender a afrontar también todos como líderes, como pastores, como servidores de Dios. Amén. Perdón, Adelante. quiero añadir algo. ¿Puedo? Sí. Si a lo mejor, para no dejar la duda, si a lo mejor usted me puede decir, oiga, pastor, ¿y sus hijos qué piensan? ¿Les gustaría ser pastor? Mis hijos sin duda les gustaría ser pastor. Me lo han dicho, y en una ocasión en la escuela le preguntaron a mi hijo Gustavo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y él levantó la mano y dijo, yo quiero ser pastor. y vaya, eso me llena a mí de gozo, porque incluso dentro de la congregación hay gente que me ha dicho, pastor, ¿dónde estudió esto para ser pastor yo? Entonces eso es importante, no hablo de mí, hablo del ministerio en general. Usted y yo tenemos que, si queremos que la iglesia nos siga, tenga una familia modelo y entonces la iglesia será una iglesia modelo para la sociedad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Increíble ejemplo de vida, inspirador, como comenzábamos, ¿verdad? Al principio. Amén. Modelo inspirador de vida para la iglesia y para la sociedad en general. Qué bendición. Y nuestro pastor Gus, algo que nos pueda añadir al respecto. Bueno, uno de los factores también que podríamos pensar que afecten a nuestros hijos en el ministerio de tal manera que ellos no quieran servirle a Dios es que tenemos que ver y revisar constantemente nuestro testimonio como cristianos. Generalmente cuando ya nosotros empezamos a ejercer el pastorado nos ocupamos en tantas cosas que descuidamos cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Y vaya, es tan importante que David Wilkerson escribió en su libro que en los tiempos, quizás sean estos, o un poquito más adelante, habría una cantidad de hijos de ministros que aborrecerían el evangelio por el hecho de que sus padres viven una vida hipócrita. Una cosa es lo que dicen en el púlpito y otra es la que viven en el seno familiar. Así que nosotros debemos de poner un cuidado extremo en revisar que nuestra vida vaya en sintonía con la palabra de Dios. Es algo que no es fácil, que cuesta, pero que a la larga da un fruto que valdrá la pena decir en ese momento, cuando los hijos empiecen a buscar a Dios con todo su corazón, valdrá la pena de decir, valió el sacrificio que hice de cuidar mi testimonio. Vaya, me despido con una palabra que le dijo su madre a Zig Ziglar en una ocasión que hablaban de la familia. Le dice su madre, hijo, si tú vives con el ejemplo, no tendrás que poner las reglas en casa. Wow. Wow. Está buena, ¿eh? Buenísima, de verdad. Si tú vives con el ejemplo, no tendrás que poner las reglas en casa. Interesante. Yo en lo personal no había escuchado esa parte, pero me quedo con ello. Muchas gracias, pastor, de Amén. verdad. Una hermosa bendición, hermosa palabra, hermoso consejo. Y le seguimos invitando, nos siguen haciendo algunas preguntitas aquí y le seguimos invitando para que usted no se quede con la duda, no se quede con sus preguntas. Aquí a continuación vamos a estar respondiendo sus interrogantes y sé sin duda alguna que le van a bendecir muchísimo las respuestas que aquí vamos a compartir a continuación junto con ustedes, ¿sabe? Y bien, nuestro hermano Jorgito, ¿nos puede añadir algo al respecto? Bueno, yo nomás añado poco. Yo creo que ya el pastor lo comentó todo, sobre todo porque él está hablando ya de un término pastoral, la verdad. A veces, si no conocemos esa área, muy difícilmente podemos a veces opinar, ¿no? Pero
tiene mucha razón, y lo que decía nuestro pastor Gustavo también, hay que ser ejemplo. Lo que tú predicas en el púlpito debes de predicarlo con tu ejemplo en la casa. Sí, porque a veces ese es el peor error, que a veces los hijos no quieran estar dentro del ministerio o no quieran seguir, porque claramente lo dijo el pastor, en pocas palabras. Te ven que te comportas de una manera en iglesia, pero cuando llegas a casa eres totalmente distinto. Entonces ahí los hijos, inclusive hasta los confundes. Los llegas a confundir y dices, ¿sabes qué? Este hombre tiene doble vida y la verdad, ser como él no me gustaría. Así de simple, no me gustaría ser. Creo que eso es lo que muchos jóvenes hoy en día. Yo como papá no me gustaría ser. Pero ¿qué pasa cuando tú das un buen ejemplo? ¿Qué pasa cuando a ti te ven que lo que tú estás hablando en el púlpito o lo que tú estás hablando en la iglesia lo estás practicando primeramente en casa? Claramente lo dijo nuestro hermano Isaí, yo creo que sirves de inspiración para que el día de mañana el hijo anhele ser como tú o inclusive ser todavía mejor que tú. ¿Por qué? Porque hay una inspiración, hay un ejemplo, ¿sale? Entonces tenemos que ser, amados hermanos, yo creo que, y eso no solamente es para los pastores, es para los miembros también, que los miembros, que así como actuamos en casa, que como actuamos en la iglesia, actuamos en casa. Si en la iglesia amamos al hermano, amemos a la esposa también en casa. Porque a lo mejor en la iglesia que amamos al hermano, pero en la casa a lo mejor no estamos amando a la esposa como debe de ser, no la estamos respetando como debe de ser. Entonces son factores que debemos de cuidar y mucho ojo, porque la Biblia también dice que nuestros testigos van a ser ¿qué? Los de nuestra casa primeramente. Entonces, ¿quiénes se dan cuenta cuando estamos haciendo las cosas correctamente? Pues nuestros hijos, ellos se dan cuenta. Entonces, yo creo que eso es esencial. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Jorgito. Bien, modelos de inspiración, ¿verdad? Creo que sería como que una palabra clave en este asunto también. Porque recordaba lo que una vez enseñó Pablo, dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, él veía como ejemplo de inspiración a Jesús. Y él se reflejaba en Jesús y veía a Cristo en su vida reflejado. Y asimismo él veía que, o más bien deseaba, que la gente fuera, que él fuera una inspiración para la gente, que la gente lo siguiera a él, porque él reflejaba a Cristo. Dice la palabra que los maridos deben amar a nuestras mujeres, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, interesante, ¿verdad? Lo que comentaba nuestro hermano Jorgito, que en ocasiones podemos amar a toda la iglesia, pero en la casa estamos aborreciendo a los hijos, estamos aborreciendo a la esposa, ¿no? A nuestros padres, a veces aborreciéndolos en casa, ¿no? Y podemos ser buenos, excelentes predicadores, quizás, en la iglesia, pero dentro de casa podemos ser unos malos inspiradores, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, qué bendición, ¿verdad? Esperemos todo esto esté siendo de gran bendición para ustedes, mis amados. Y no se queden, les invitamos una vez más, no se queden con sus dudas, con sus preguntas. Síganos haciendo preguntas y ahorita vamos a comenzar a responder algunas de ellas, ¿vale? Bien, quisiéramos pasar esta parte que nos comentaba, o nos pregunta más bien nuestra hermana Lidia Aguilar, es precisamente una hermanita de nuestra congregación del Centro de Convivencia Cristiana Getsemaní. Y la pregunta, vuelvo a mencionar un poquito, va mucho en relación a una última pregunta que teníamos también en este momento. Y quisiéramos leerla tal cual nuestra hermanita nos la pone. Esta pregunta nos dice, pastores, pero ¿qué pasa cuando uno intenta inspirarlos, o sea, ser inspiración para los hijos, oramos e intercedemos por ellos y no desean servir a Dios como nosotros debemos actuar? Si ya tratamos de inspirarlos, si ya oramos, intercedemos por ellos, pero a fin de cuentas, ¿cómo yo debo actuar como padre o como madre ante esa situación? Si mis hijos aún no quieren servir a Dios. ¿Yo? Adelante, pastor. A ver, comenzamos con usted, pastor. Okay. Sí. ¿Qué puedo hacer para que en algún momento mis hijos quieran servir al Señor? Mira, el primer error que cometemos, y perdón porque les voy a matar una vaquita, espero que no se rasguen las vestiduras. Otra vaquita. Okay. El primer error que cometemos es que nosotros queremos arreglar todo con la oración. Y no estoy en contra de la oración, aclaro. Yo sé que les va a lastimar el corazón a algunos.
Pero la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Puede mucho, no puede todo. Y tiene que entenderlo. No es porque Dios no tenga el poder para hacerlo todo, sino porque si Dios hiciera todo a través de una oración, entonces usted no tendría la responsabilidad de cuidar a sus hijos, sino la responsabilidad sería de Dios. Entonces, añadido a su oración, no deje de orar, aclaro. Añadido a nuestra oración, hay 3 factores que nos van a ayudar a que nuestros hijos sirvan al Señor. Número 1, nuestras palabras. Porque oramos, pero seguimos siendo groseros con nuestros hijos no van a creer en nosotros. Nuestras palabras. Número 2, nuestros actos con ellos, porque oramos al Señor, pero somos déspotas, somos groseros con nuestros hijos, somos en algún momento agresivos con ellos. No los va a usted a convencer, por más oraciones y más lenguas que usted hable, no va a suceder nada. Palabras, acciones, son las 2 cosas. Y una tercera, que yo creo que cada uno de nosotros debemos de cuidar mucho: actitud. Actitud. Porque yo puedo decir palabras hermosas, puedo tener buenos actos, pero no lo hago con la actitud correcta. Entonces, mis hijos no van a poder sentir esa inspiración, hablábamos, o ese deseo de buscar al Dios que tú estás pregonando. Porque recuerden que el Evangelio no vino a ser por imposición ni por espada. El Evangelio se sirve por amor. Y yo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. ¿Qué es la gracia? Simple. La gracia técnicamente es un regalo inmerecido. Teológicamente lo entendemos así. Pero simple es esto: amar a quien no merece ser amado. Esto es gracia. Usted no espere a amar a sus hijos, o decirles palabras bonitas, o tener una buena actitud con él, o tener buenas acciones con ellos hasta que se porten bien. No, sino porque se portan mal, es que yo le voy a mostrar mi gracia. El Señor no viene y te da la salvación porque tú te portes bien. El Señor viene y te da la salvación porque la necesitas, porque estás perdido. El Señor me perdona mis pecados porque estoy en pecado y necesito ser perdonado del pecado. Mis hijos necesitan el amor. Mis hijos necesitan de Dios. Y yo les voy a dar a Dios a través de mi vida. Y yo les voy a dar el amor de Dios a través de mi vida. Palabras. Palabras. Palabras que le digan a tus hijos: hijo, yo sé que a lo mejor en algún momento he sido agresivo, pero te amo con todo mi corazón, y gritárselos las veces que sean necesarias. Porque yo puedo ver, hermano, que cuando la gente muere, se dicen tantos te amos, tantos te amos. Anoche estuve yo en un velorio y no sabes cuántos te amos escuché. Te amo, y tú sabes que te amo. No juzgo y no sé cuántas veces lo dijeron en vida. Pero no te tienes que guardar un te amo ni una palabra de ánimo para tus hijos. Si tú quieres que ellos conozcan a tu Dios, entonces háblales de tu Dios, pero háblales en palabras simples, no en palabras religiosas, en palabras que Jesús usaba. Y es importante. Lo segundo son tus actos. Muéstrate amigable. No eres el amigo de tus hijos, pero sí te puedes mostrar amigable con ellos. Tolerante, decíamos hace rato. Y sobre todo empático, porque tenemos que entender las etapas. Un día tú y yo fuimos rebeldes al Evangelio. Aquí está mi padre y él es pastor, y yo desde que nací, él ya era pastor. Vaya, yo nací, en lugar de decir mamá, lo primero que dije fue aleluya. ¿Me explico? Entonces, eso fue. Pero en una etapa de mi vida yo le dije a mi padre: yo no quiero saber nada de tu Dios, yo no quiero saber nada de tu religión, ni de tus hermanos. Esto es porque a veces, mi amado hermano, nosotros entramos en una etapa de rebeldía, pero sus actos, sus palabras, su comportamiento hicieron que mi vida se enfocara. Y entonces volteara la mirada y dijera yo: wow, creo que ese Dios lo necesito yo también. Entonces es importante: palabras, actos y actitud. Eso es lo que yo puedo creer que es parte de aquello que nos va a ayudar. Sí, le queremos echar la bolita al Señor y decimos: ya estoy orando, y estoy orando, y estoy ayunando, y estoy leyendo la Biblia, Señor, estoy orando, pero no han cambiado tus actitudes hacia ellos. No los vas a hacer que volteen a ver a tu Dios. Wow. Ellos quieren ver a Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios.
ejemplo, ¿no? Ejemplo, ver a Dios reflejado en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras No solo en nuestras palabras, no solo en nuestras palabras. Porque sí tenemos muchas palabras religiosas y te vas a ir al infierno. Y eso está mal. Y que a Dios no le agrada. Y el mandamiento dice, y la palabra de Dios dice. Y eso no abre el corazón de tus hijos. Y eres un pecador, y Eres un rebelde, pecador. ¿no? Y desobediente. Le voy a decir al pastor que venga para que ore por ti. No, no, no. No, no, no. Tú que estás orando, actúa de manera diferente. Y entonces ellos verán un cambio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mostramos, ¿no? A Dios, a Jesús de una manera Sí, claro. diferente. Vivencial. Exactamente. O sea, Jesús tiene que ser vivencial. Si alguien me dice que me echo un shampoo para que el cabello no se me caiga y se me sigue cayendo, y la persona me dice es que tiene todos los ingredientes para que no se te caiga, pero a mí se me sigue cayendo, yo no creeré en eso. Pero si yo me echo un shampoo que me dice no se te va a caer el cabello y no se me cae, entonces yo tendré fe, porque he visto que a esa persona no se le cae. Pero me dice que no se le cae y a ella se le cae, me dice que crece el cabello y aquella es calva, no se puede, es incongruente. Claro. Amén. Ok, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, de verdad, gracias. Fuerte, duro, pero sabroso, ¿no? Que de alguna manera nutre y nos instruye en nuestra Gloria. vida. Así es. Amén. Y nuestro pastor Gus, algo que nos pueda compartir también, añadiendo un poquito para responder la pregunta de nuestra hermanita. Bueno, podríamos también auxiliarnos. Se está tratando de la familia, ¿no? De la relación de los hijos con los padres. Podríamos también ayudarnos en ese aspecto si ya hemos orado y ya hemos instado y dado testimonio, presentarles de alguna manera el Evangelio de una manera atractiva. Okay. Por ejemplo, nosotros, nuestra mente siempre, no sé, tiene más fuerza lo negativo que lo positivo. A veces nuestros hijos no quieren caminar con Dios porque parece que es una serie de restricciones a su vida que les pone y no una libertad. Pero se nos olvida que en el principio, antes de que Dios diera la orden a Adán y a Eva y le dijeran que de ese árbol no podían comer, Él les dijo primero, de todos los árboles del huerto pueden comer. Así que es una simple restricción la que les puso por una gran cantidad de cosas que ellos podían hacer. Así que el Evangelio no es una serie de restricciones, más bien es una oportunidad para hacer muchísimas cosas buenas en nuestra vida. Pero nosotros retenemos aquello nada más. Es que Él dijo del árbol que no podemos comer. Por lo tanto, tenemos que enseñarles, y además de enseñarles, repetírselos constantemente en nuestras conversaciones cuando podamos, que la restricción que Dios dio no es precisamente porque Él, por ser Dios, impone algo, sino para cuidarnos, para protegernos de cosas malas. Así que el Evangelio es saludable y tenemos que verlo por ese lado. De muchas cosas, solamente, de muchas cosas buenas que nos da el Evangelio, solamente una restricción puso de que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero nosotros nos quedamos con esa uno y nos olvidamos de todas las demás bendiciones que nos dio. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y nuestro hermano Jorgito, que nos pueda añadir algo también al respecto. Pues mira, yo puedo añadir que es muy importante, concuerdo con el pastor Isaí, que independientemente de que tú estés orando por tus hijos, es muy importante con tu actitud. Eso es muy importante. Yo te pongo un ejemplo. Hace algunos días platicaba con mi esposa, o mejor dicho, ella me hizo ver la situación de la relación que tengo con mis niñas. Y me llamó la atención porque yo veía rápidamente ahí un pequeño eslogan donde cómo formar un carácter en las mujeres. Entonces me llamó la atención y ella me hizo ver precisamente estas cosas que era muy importante en nuestra actitud. Como varones es importante la actitud. No falta solamente con enseñarles los valores a través de palabras, a través de principios en la Biblia, porque eso es esencial.
pero sino que falta con tu ejemplo, con tu actitud. Yo no le puedo hablar a un niño de decirle, aprende a amar cuando no lo siente él, que yo se lo transmita. Pero si yo se lo transmito con mis actos, él lo va a aprender. Él lo va a aprender. Inclusive a veces sin que se lo diga. Por la inercia, lo va a sentir. Y eso es fundamental. Entonces, yo cuando me dice mi esposa, abraza a tus hijas, diles que las amas. Ellas se van a sentir seguras. Y es lo mismo que pasa con Dios. Porque a mí me pueden decir, Dios te ama, sí, pero ¿cómo lo puedo sentir yo a alguien que no veo? ¿Cómo puedo sentir? Pero sin embargo, cuando ya me abrazan, cuando ya me siento protegido, entonces sé que realmente es el amor. Yo no puedo saber lo que es amor cuando no lo he sentido. Cuando no he sentido que me transmitan eso. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Hay que usar la oración, hay que usar la instrucción de la palabra de Dios, pero tus actos son sumamente importantes. No dejes ningún momento de que tus actos estén hablando. Eso es fundamental. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Y bien, tenemos otra preguntita por aquí también, que nos dice, ¿cómo podríamos actuar? Ese es en el caso de una madre soltera, obviamente. Nos dice, ¿cómo podríamos actuar cuando no hay un hombre como cabeza de familia y es solo la mamá quien está para instruir a los hijos? ¿Amén? ¿Cuál sería el rol? Adelante, pastor. Sí. Amén. ¿Cómo podría actuar una madre soltera? ¿Ah? Ante la crianza y la instrucción de los hijos. Con valor. La verdad es que yo creo fundamentalmente que el Señor es el que nos da a nosotros la autoridad. Si tú te mantienes fiel como mujer, te mantienes fiel a los principios de Dios, decía hace rato nuestro pastor una frase muy importante. Si tú das el ejemplo, no necesitas poner reglas. ¿Qué necesitas como mujer soltera? Comportarte como una mujer decente, como una mujer propia, como una mujer aguerrida. Yo creo que es entendible que en algún momento la mujer se sienta desprotegida si no hay un varón, pero en el caso de la gente cristiana, en el caso de las mujeres cristianas, el Señor es quien nos da nuestra seguridad. Amén. Nosotros creemos en que Él es nuestra luz y nuestra salvación, dice el Salmo 127. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, dice su palabra, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Bueno, es importante que como madre soltera, mi querida hermana, que estás ahí, para educar a tus hijos, los tienes que educar bajo los principios del Señor, y el Señor complementará lo que la paternidad en algún momento no está haciendo, porque Él será su padre, y aunque no lo va a ver físicamente, lo va a experimentar emocionalmente. Al ver tu seguridad, al ver tu autoridad, al ver tu ejemplo, tus hijos no van a necesitar de una protección paterna si no la quiere dar el hombre. El Señor está ahí para acompañarte. Entonces, creo que la mejor forma de que una madre soltera pueda educar a sus hijos es con el ejemplo. Y es una doble responsabilidad, porque el padre en la familia pone los cimientos y la mujer edifica la casa. Por eso dice el libro de Proverbios que la mujer sabia edifica la casa, no pone los cimientos, edifica la casa. Y el libro de Mateo nos habla de que el reino de los cielos es comparado a un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Esto quiere decir que el hombre tiene la obligación de poner los fundamentos y la mujer tiene la obligación de edificar la casa. Claro, lo más claro posible se lo quiero decir. El hombre tiene que poner las reglas y la mujer tiene que hacer que los hijos la cumplan. Ese es el rol en la casa. El hombre pone las reglas, los principios, ¿verdad? Y la mujer hace que los hijos las cumplan. Porque si el papá dice no puedes tener novio y la mamá permite a los hijos tener novio, entonces usted, hermana, no está edificando la casa, usted la está destruyendo, porque dice la Biblia que la necia con sus manos la destruye. En el caso de la que no tiene a su esposo, hermana, usted no se preocupe. Jesús es la roca, ¿verdad?
donde usted y yo vamos a edificar nuestra casa. Entonces, ¿qué debo de hacer si soy una mamá soltera? Agarrarme de los principios de Jesús. Y si no hay unas reglas del Padre terrenal, hay unas reglas del Padre celestial donde usted edificará su casa. Amén. Gloria a Dios. Y doble trabajo, ¿verdad? Poner el fundamento Claro. y darle... Sin embargo, yo puedo decirte que si hay alguien digno de admirar son las mujeres, hermano. Y te lo digo de corazón. Porque nosotros los hombres salimos, ponemos las reglas y regresamos y pedimos cuentas de eso, ¿verdad? Pero las mujeres todo el tiempo están batallando. Ven las tareas, checan el celular de los hijos, les lavan, les planchan, les hacen de comer. Hay una mayor convivencia con ellas. Entonces creo que el resto de lo que le falta hacer a mi hermana, pues solamente será un 20%, porque realmente casi el 80% de la función dentro de la casa es de mamá. Por eso es que tenemos un país o un mundo bajo un régimen de matriarcado, ¿no? Que no es malo. Sin embargo, en algún momento los hombres no hemos hecho nuestra labor. Amén. Así que bendecimos a las mamás solteras, porque sí se puede. Sí, claro que Amén. sí, gloria a Dios. Y ya viene su día próximamente. Amén. Ya viene su 10 de mayo. Y por aquí este lado, nuestro pastor Gus. Completamente de acuerdo con lo que dijo. Ok, perfecto. Todo lo que nos comenta nuestro pastor Isaí, ¿verdad? Y Pero pues que nos deleite. sí, algo que nos va a añadir, pastor. Bueno, yo creo que mucho de lo que se dijo nuestro hermano Isaí tiene que ver con esto precisamente del triunfo de una madre con sus hijos. Podemos tomar el ejemplo de Eunice, una mujer que se casó con un hombre griego, pero como que si el padre no existiera, porque nada más se hace esa simple mención de que su esposo era griego, no le importaba el evangelio, no le importaba el cristianismo, entonces como si no tuviera a su esposo. Sin embargo, esa mujer influenció a su hijo Timoteo para que llegara a ser un ministro de Dios. Entonces sí se puede, entonces hay que vivir la vida que Dios nos pide y lo demás se encarga de hacerlo el Señor. Amén. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Incluso, bueno, esa parte que comenta nuestro pastor está bien interesante, ¿no? Porque nos habla de la fe que viene incluso trascendiendo de generación a generación, ¿no? Porque primero fue la abuela de Timoteo, posteriormente la mamá, y termina cayendo el manto también sobre Timoteo, ¿no? Entonces, sobre el nieto, el hijo. Dos mujeres poderosas ahí para Exactamente. influir. Exacto, dos mujeres increíbles para influir poderosamente la fe en la vida del pequeño, ¿no? Timoteo. Entonces, pues les animamos, mamás, madres solteras, sí se puede, claro que Amén, sí, sí. cómo no. Amén. Y nuestro hermano Jorgito, algo que nos pueda añadir también. Sí, yo quiero agregarles algo que creo que es de suma importancia y que no debemos de dejar, que es ejercer la autoridad. Algo que debemos de hacer hincapié, que la palabra del Señor dice ahí en Efesios, nos lo vuelve a repetir: honra a tu padre y a tu madre. Y eso nos lo está diciendo ahora sí que a los hijos. Entonces, cuando llega a faltar papá, o que a lo mejor por X razón, a lo mejor esa es la respuesta también, ya nos vamos en un dado caso donde a lo mejor papá no esté, porque a lo mejor falleció, ya partió, o porque simplemente hoy en día vemos es donde el hombre no quiere responsabilidades y huye de casa. Y la que tiene que asumir la responsabilidad, pues es la mujer. Ella es la que tiene que asumir totalmente la responsabilidad. Entonces, ¿cómo debe de actuar una mujer? Pues con la autoridad que Dios le ha dado. Debemos de entender, y algo que nos quede bien claro, que Dios delegó autoridad o delegó responsabilidades sobre los papás. Ojo, a cada uno le puso sus respectivas autoridades, tanto al varón como a la mujer. Pero cuando llega a faltar uno, yo creo que, como decían, va a ser doble carga, a lo mejor en este caso para la mamá, pero que nunca se le olvide que ella es autoridad. Y como autoridad debe de poner reglas, debe de poner principios, debe de instruir, debe de todo. El trabajo va a ser doble, pero de que se puede, sí se puede. Ella va a tener que orar, a lo mejor va a tener que interceder como usando déjame decirlo a lo mejor así, usando la vestimenta de paternidad, porque falta un hombre, falta la cabeza ahí, pero no olvidándose que, como lo decía el pastor Isaí, que el principal sacerdote, o que la cabeza es Cristo. Entonces, así de simple, ella tiene que ejercer su autoridad con todo.
Porque hoy en día lamentablemente hemos visto que hay mamás que a lo mejor se han quedado en desamparo y que a veces pierden autoridad, ¿no? Entonces, no, Dios les ha dado esa autoridad también. Dios les ha dado esa autoridad y ellas tienen la autoridad para que también, y la capacidad, yo creo que eso es esencial, que Dios les ha dado la capacidad para que ellas también puedan instruir, para que puedan ser mentoras para sus hijos. Entonces, yo creo que esa es la actitud que deben de tener ellas. Wow, gloria a Dios, la autoridad, ¿verdad? Increíble todo lo que aquí acabamos de aprender durante esta hora. Ya perdí la noción del tiempo, la verdad. Creo que ya vamos un poquito más de la hora. Pero está súper interesante, de verdad. Y yo creo que podríamos pasarnos todo el día, ¿verdad? Sí. Todo el día hablando de esos temas bien interesantes. Sobre el papá, sobre la mamá, sobre los hijos, todo. Es algo tan extenso el tema familiar. Pero bueno, ya vamos a estar concluyendo esta transmisión. Posiblemente más adelantito abramos otra sección igual, hablando sobre temas familiares, pero pues ya posiblemente estaremos ahí anunciándoles por medio de la página y para que estén al pendiente acerca de ello, ¿vale? Amén. Y bien, me encantaría terminar solamente con una frase, una pequeña porción de un libro que en una ocasión estaba hojeando. Es un hombre llamado Ted Tripp, tiene, creo que son 2 libros, si no mal recuerdo, que dicen, su título se llama de la siguiente manera, el título de sus libros, ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Están súper buenísimos, esos libros creo que son el tomo 1 y tomo 2, si no mal recuerdo, son como 2 niveles. Pero están buenísimos. Si usted tiene la oportunidad de conseguirlos, tiene alguna librería por ahí donde conseguir libros, vaya y consigue este material. Está súper buenísimo. Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y bien, leí en uno de esos libros esta palabra que cautivó de alguna forma mi corazón, que dice: los padres tienden a centrarse en lo externo de la conducta en lugar de la abundancia interna del corazón. En ocasiones vemos que mi hijo no obedece, que mi hijo se revela a mi autoridad, a lo que yo le digo y tantas cosas, ¿no? Su conducta externa que yo estoy notando, pero en ocasiones nos falta demasiado como que meternos y sumergirnos un poquito en el corazón del hijo para ver qué es lo que está provocando la actitud que yo estoy viendo por fuera. Entonces, creo que es sumamente importante descubrir el corazón del hijo. Cuáles son las inquietudes, los anhelos, los pensamientos de mi hijo, qué es lo que él quiere lograr. En ocasiones, porque a veces como padres, como que queremos imponerle lo que nosotros queremos que él sea, ¿no? De que, por ejemplo, si yo soy arquitecto, pues quiero que mi hijo sea arquitecto, ¿no? Si yo soy un albañil, quiero que mi hijo sea un albañil. Si yo soy cocinero, quiero que mi hijo sea cocinero, ¿no? Pero creo que aquí se trata más que nada de descubrir el corazón del hijo y dejarlo ser en lo que el hijo anhela ser. Y más que nada, creo que en lo que Dios desea hacer en el hijo también. Como me encantó la parte que nos comentaba y que nos daba testimonio nuestro pastor Isaí aquí presente, hablando de su hijo mayor, de Gustavito, ¿no? De que llega el momento en el que en la escuela él públicamente dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser pastor. Creo que en ningún momento usted se lo impuso, ¿no, pastor? O sea, fue como en él nació el anhelo, ¿no? El deseo de decir, yo quiero ser un pastor. Yo quiero servir a Dios, yo quiero llevar a cabo una labor importante dentro del reino de los cielos, ¿no? Quiero tener esa influencia positiva y poderosa para bendecir la vida de las almas, ¿no? Entonces, creo que ahí en él pues nació el deseo de él mismo y es ahí en donde necesitamos muchos de los padres, creo, descubrir el corazón de los hijos de acuerdo a su llamado y a su propósito, a lo que Dios tenga preparado para ellos, ¿no? Y como dice la Escritura, ya con esto quisiera terminar, que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios pone los buenos deseos en el corazón de los hijos para que los hijos
lleven a cabo el anhelo y el propósito del corazón de Dios mismo en esta tierra. Amén. Amén. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Antes quisiéramos terminar con una pequeña oración, pero me encantaría también poder invitarlos para que nos sigan acompañando en todas nuestras transmisiones de Centro de Convivencia Cristiana Getsemaní, aquí en nuestra página oficial y por medio de nuestro canal de YouTube también, CCC Getsemaní Naucalpan. Ahí pueden encontrar contenido también buenísimo que sabemos que les va a bendecir enormemente su vida. Y esta tarde a las 5 de la tarde tenemos una transmisión también con nuestros jóvenes, nuestra reunión juvenil online a las 5 de la tarde. Estamos terminando una serie que comenzamos en este mes, hablando acerca de los sueños con propósito. Esta tarde terminamos nuestra serie y posteriormente estaremos comenzando otra serie nueva el siguiente domingo, que yo sé que va a ser de gran bendición también para todos ustedes. Y no se pierdan también los martes a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 de la Martes tarde. 6 de la tarde también, Jueves también. una transmisión, y jueves también en punto de las 6 de la tarde con nuestras damas de la congregación. Yo sé que también van a ser de mucha bendición esas transmisiones entre semana para sus vidas. Amén. Y vamos a hacer una oración solamente para quedar despedidos de este lugar, pero más nunca de la presencia de Dios. Amén. Claro que sí. Y para ello me encantaría invitar a nuestro pastor Gustavo para que él nos haga el honor y nos bendiga con una oración poderosa para terminar esta reunión. Amén. Padre nuestro, Señor. hemos dedicado este tiempo para Gracias. la gloria de tu nombre. Te hemos cantado algunas alabanzas, Padre, pero también ha habido un tiempo, Padre Celestial, de reflexión sobre tu bendita palabra con respecto a la familia que es tan importantísima en la sociedad, bendito Dios, y en tu iglesia sobre todo. Padre, te damos las gracias por lo que aquí se habló, te damos las gracias por los hermanos y hermanas que estuvieron atentos a este mensaje y aquellos también que posteriormente se conectarán a esta transmisión. Bendito Dios, te ruego que esta palabra sea de grande bendición en sus vidas. Y aquellos, Padre, que ansiosos esperaban alguna respuesta o ansiosas esperaban alguna respuesta, Padre mío, Señor, tú se las des. Padre, allá en lo profundo de su corazón ellas puedan, Padre mío, Señor, declarar victoria en su vida a través de este mensaje que nosotros hemos transmitido. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga mucho y muchas gracias, pastores, por Gracias a Dios, aportarnos manito. hermosa bendición. Gracias. Amén. Hasta luego.